Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos corazoncitos. Ya hace mucho tiempo que me habían pedido estos corazoncitos, aunque el que me pidieron es un poquito diferente ya que son dobles, pero quería que primero aprendieran a hacer el corazoncito y ya después los vamos a hacer dobles y con algún diseño utilizando colores diferentes en cada corazoncito. En esta ocasión estuve utilizando la puntada peyote y también la puntada brick stitch. Si quieren ver el diagrama de este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Y antes de continuar no olviden por favor suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales, como ya les dije, Instagram, Facebook, Snapchat y TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión solo voy a estar utilizando un solo color para el corazoncito que voy a estar haciendo, así que escogí este color metálico que es como entre un tono bronce, oro con morado. Se ve muy bonito. Pueden utilizar varios colores, pero en esta ocasión decidí hacerlo de un solo color. Más adelante estaré haciendo otro corazón como este, pero ya haciendo diseños dentro del mismo corazón con colores diferentes. Y este es el número de este color. También voy a usar una aguja del número 10. Y el hilo que voy a estar utilizando es este es en la talla D, en este color. Ya tengo aquí el hilo colocado en mi aguja y estuve colocando 80 centímetros de hilo. Voy a comenzar tomando dos delicas. Las voy a llevar por el hilo. Y aquí al final voy a dejar hilo suficiente para rematar al final. Ahora regreso mi aguja en esta delica y paso. Y quedaría así. Ahora voy a tomar 22 delicas. Las paso por el hilo. Y tomo dos delicas más. Las paso. Ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta delica. Y quedaría así. Ahora voy a pasar mi aguja en esta delica hacia abajo. Y voy a tomar la primera delica que tengo aquí enfrente. Ahora continúo, tomo una delica, dejo esta siguiente delica, paso en esta. De nuevo, una delica, dejo la siguiente y paso en esta. Siguiente delica, dejo una aquí y paso en esta. Una delica, dejo una y paso en la siguiente. Tomo otra delica, dejo esta, paso en la siguiente. Así. Ahora aquí tomo una delica más y aquí ya no vamos a dejar ninguna delica de las que tenemos aquí en el hilo. Voy a pasar la aguja en la que me queda enfrente, salgo de esta, paso en la que me queda enfrente, así. Ahora sí continúo con la puntada peyote, tomo una delica, dejo esta, paso en la siguiente delica. Continúo, tomo una,
dejo la siguiente y paso en esta. Siguiente, dejo una, paso en esta, tomo una, dejo esta y paso en la siguiente de lica. Siguiente, dejo una y paso en esta. Y aquí llegamos al final de la vuelta. Mi hilo está pasando en esta de lica hacia allá. Entonces voy a tomar esta de lica. Jalo el hilo. Ahora aquí está mi hilo en esta de lica. Voy a pasar hacia acá. Y volteo mi trabajo de esta forma. Y continúo tomando una de lica. Vamos a ir colocando una en cada espacio hasta aquí. En total sería 1, 2, 3, 4 y 5. Una, dos, tres, cuatro, cinco, así, coloqué 5 delicas. Ahora de aquí me voy a pasar hacia acá. Paso en esta delica. Y jalo el hilo. Ahora de nuevo voy a continuar colocando una delica en cada espacio. De nuevo sería 1, 2, 3, 4, 5. Voy a voltear hacia este lado. Así terminó esta vuelta y aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Paso aquí. Así coloqué 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí paso mi aguja en esta. Volteo hacia acá. Y de nuevo voy a continuar colocando una en cada espacio. Sería 1,
2, 3, 4. Aquí voy a pasar la aguja por estas dos delicas. Y esta sería la 5. Voy a pasarla en esta delica hacia abajo. Ahora aquí me regreso tomando esta delica de aquí. Paso en la del medio. Y paso hacia abajo en esta. Vuelvo a tomar las delicas, coloco una en cada espacio. Sería 1, 2, 3, 4. Ahora aquí paso mi aguja en esta. Voy a voltear hacia acá. Y continúo, aquí tomo 1, 2, 3 y 4. Aquí me regreso, tomo 1, 2, 3, 4. Paso mi aguja aquí en esta delica. Volteo hacia acá de nuevo. Y comienzo 1, 2, 3. Paso por estas dos delicas. Esta es la número 4. La paso aquí hacia abajo. Me regreso hacia arriba en esta delica. Tomo esta. Y me regreso aquí. Continúo. Tomo 1, 2, 3 y me paso hacia acá. Voy a voltear hacia acá de nuevo y tomo 1, 2, 3. Aquí me regreso, tomo una delica, paso en esta. 2, 3. Paso hacia acá. Y volteo. Tomo 1, 2, paso por las dos delicas. Esta es la número 3, la paso en esta hacia abajo. Y me regreso hacia arriba tomando esta delica. Tomo la siguiente de arriba. Y me regreso para continuar la vuelta. De nuevo comienzo esta vuelta, tomo 1, 2, paso hacia acá, volteo, coloco 1, 2,
Tomo una delica. Esta es la número 2. Paso hacia acá en esta. Volteo hacia acá. Tomo una y paso aquí por estas dos. Esta es la número 2. La paso aquí hacia abajo. Me regreso aquí. Tomo una y 2. Así ya terminamos la primera parte. Ahora lo que sigue lo vamos a hacer en la puntada Brick Stitch. Comienzo esta vuelta, tomo 2 delicas, paso en este hilo. Y continúo hasta tener 5 delicas. Aquí ya tengo las 5 delicas. Ahora hago una disminución con mi hilo. Tomo 2 delicas hacia abajo, así. Ahora me regreso hacia arriba tomando 2 delicas. Comienzo mi siguiente vuelta, tomo 2 delicas, paso en este hilo. Continúo hasta tener 4 delicas. Así tengo las 4. Vuelvo a hacer disminución con mi hilo. Paso hacia abajo tomando 2. Si no pueden pasar tomando 2 porque se atora su aguja, háganlo de una en una para que no vayan a romper ninguna delica. Paso ahora hacia arriba tomando 2, así. Comienzo esta vuelta, tomo 2 delicas, paso aquí. Tomo una delica más. Y así terminamos este lado. Ahora vamos a llevar nuestra aguja hacia este lado. Voy a pasar hacia abajo por estas delicas, siguiendo esta línea. Así, nuestra aguja con hilo tiene que subir en la segunda delica, esta. Ahora aquí voy a continuar para terminar el siguiente lado, que sería básicamente lo que ya hicimos de este lado. Comienzo tomando 2 delicas, paso en este hilo.
y continúo hasta tener 5. Aquí ya coloqué las 5 delicas, ahora hago una disminución con el hilo, tomo 2 delicas hacia abajo, me regreso tomando 2 hacia arriba y comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 delicas. Continúo con estas delicas hasta tener 4. De nuevo hago disminución, paso por 2 delicas hacia abajo y me regreso hacia arriba tomando 2 y comienzo tomando 2 delicas. Tomo una delica más. Y así terminamos ya completamente el corazoncito. Ahora van a necesitar hacer 3 corazoncitos iguales a este para terminar la pulsera y hacerla igual como la voy a estar haciendo yo. Así que siguiendo estos mismos pasos hacen 2 corazones más y pueden combinar 2 colores. Aquí tengo yo las 3 piezas que voy a estar utilizando para mi pulsera. Hice 2 corazones con este color y hice este otro de este color verde olivo. Ahora voy a unir estos corazoncitos y los voy a unir así. Este verde va a estar así y este otro va a estar así de este lado. Así. Así es como los voy a unir. Voy a tomar este hilo y lo voy a llevar hacia esta delica. Voy a tomar el corazón verde, lo voy a colocar así y voy a colocar las delicas que sobresalen de este lado en los orificios de este lado, así. Así que aquí tomo esta delica verde y paso en esta. Tomo la siguiente delica verde y paso en esta siguiente delica de este lado. Y así continúo con las siguientes delicas, tomo una de cada lado. Así, aquí ya tengo unidos estos 2 corazones. Ahora voy a unir el otro en este lado y en este lado hay que poner atención de que queden al mismo nivel. Aquí pueden ver dónde comenzamos. En esta lo pondríamos así y haríamos exactamente lo mismo para unirlas. Tomamos una delica de cada lado y así en zigzag
Antes de colocar el siguiente corazón voy a estar escondiendo los hilos que tengo aquí para que no me estén estorbando, y después voy a tomar este hilo y voy a unir el otro corazón aquí junto a este verde. Así que voy a hacer esto y ahorita regreso. Ya escondí los hilos que tenía aquí, ahora voy a unir el otro corazón. Voy a ir pasando mi aguja hacia abajo por las delicas. Aquí tomo el otro corazón. Así están unidas. Ahora me voy a regresar aquí en esta delica. Voy a esconder el hilo pasándolo entre las delicas del tono verde y voy a cortar el sobrante. Aquí yo ya uní los 3 corazones y estuve colocando una argollita en este y este corazón. Justo la coloqué en la delica número 4 de las que sobresalen de aquí hacia arriba. 1, 2, 3, 4. En la delica número 4 coloqué de este lado igual. Si ustedes quieren pueden hacer otro corazón para cada lado y tendrían un total de 5. También quedaría bien para una pulsera. Estas son las argollitas que estuve utilizando. Son de 4 milímetros. Y ahora por último voy a estar colocándole hilo chino a mi pulsera para terminarla. Este es de 0.8 milímetros y es en este color negro. Esto lo voy a hacer fuera de cámara ya que ya les he mostrado cómo colocarle el hilo chino. Así que ahorita regreso. Ya terminé la pulsera, ya le coloqué el hilo chino y así es como queda terminada. En otro video más adelante les voy a estar haciendo estos mismos corazoncitos pero dobles. Y los vamos a estar haciendo en diferentes colores. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.